Señor Jesús, agradecemos por tu reunión de iglesia, Señor. Agradecemos tu presencia en nosotros, Señor. Agradecemos que nos has dado el privilegio de estar aquí para servirte, Señor. Gracias porque es un honor, Señor, el poder servir delante de ti, Señor. Servirte a ti, servir a los hermanos. Y aquí estamos para ti, Señor. Nuestra vida es tuya. Te pertenecemos. Elevamos nuestra voz a ti, Señor. Llénanos de tu gozo y de tu alegría mientras cantamos de tu nombre, mientras cantamos de tus maravillas, Señor. Trae gozo en nuestro corazón, trae gozo en nuestro espíritu, Señor. Sea exaltado en esta hora, Señor. Sea tu nombre glorificado. Dolores y mis aflicciones, y tú fuiste herido por mis rebeliones. Tú eres el que vive, tú eres el que viene, porque a ti la muerte no pudo retenerte. Eres el Hijo del Dios viviente, eres el gran yo soy. Eres lo que quiero, eres lo que anhelo, mi luz y salvación. Eres el deseado de las naciones, eres el amado de mi corazón. Eres el Mesías prometido a los hombres, el Rey que viene a reinar. Eres el deseado de las naciones, eres el amado de mi corazón. Eres el Mesías prometido a los hombres, el Rey que viene a reinar. Amén, Señor. Tú eres el deseado de las naciones, el gozo de toda la tierra eres tú, Señor. Nos alegramos en ti, Señor Jesús. Nos alegramos en ti, Cristo. Llevaste mis dolores y mis aflicciones, y tú fuiste herido por mis rebeliones. Tú eres el que vive, tú eres el que viene, porque a ti la muerte no pudo retenerte. Eres el Hijo del Dios viviente, eres el gran yo soy. Eres lo que quiero, eres lo que anhelo, luz y salvación. Eres el deseado de las naciones, eres el amado de mi corazón. Eres el Mesías prometido a los hombres, el Rey que viene a reinar. Eres el deseado de las naciones, eres el amado de mi corazón. Eres el Mesías prometido a los hombres, el Rey que viene a reinar. Tú eres el Rey que viene pronto, Señor. Tú eres el Rey que vendrá a reinar y a traer gozo sobre la tierra. Tu reino es un reino de justicia y de paz. Tu reino no tendrá límites, Señor. Tú reinas por los siglos de los siglos. Tú reinas para siempre, Señor. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Bendito eres, Señor. Soberano. Soberano Rey, Señor. Autor de mi salvación. Unigénito Hijo de Dios. Recibe mi adoración.
deseado de las naciones, eres el amado de mi corazón, eres el Mesías prometido a los hombres, el Rey que viene a reinar. Eres el deseado de las naciones, eres el amado de mi corazón, eres el Mesías prometido a los hombres, el Rey que viene a reinar. Tú eres el Rey, Señor, el Rey que viene a reinar, el Rey que viene a reinar, el Rey que viene a reinar. Amén, Señor. El Rey que viene a reinar, el Rey que viene a reinar, el Rey que viene a reinar, el Rey que viene a reinar. Amén, Señor. El Rey que viene a reinar, el Rey que viene a reinar, el Rey que viene a reinar. Eres el deseado de las naciones, eres el amado de mi corazón, eres el Mesías prometido a los hombres, el Rey que viene a reinar. Eres el deseado de las naciones, eres el amado de mi corazón, eres el Mesías prometido a los hombres, el Rey que viene a reinar. Eres el deseado de las naciones, eres el amado de mi corazón. Amén. Eres el Mesías prometido a los hombres, el Rey que viene a reinar. Eres el deseado, Señor. Eres el deseado de las naciones, eres el amado de mi corazón, eres el Mesías prometido a los hombres, el Rey que viene a reinar. Eres el deseado de las naciones, eres el amado de mi corazón, eres el Mesías prometido a los hombres, el Rey que viene a reinar. Eres el deseado de las naciones, eres el amado de mi corazón, eres el Mesías prometido a los hombres, el Rey que viene a reinar. Tú eres el Rey, Señor, el Rey que viene a reinar, el Rey que viene a reinar, el Rey que viene a reinar. Amén, Señor. Tú eres el Rey, Señor. Eres el Rey de los siglos. Bendito eres, Señor, soberano Rey y Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Te amamos y esperamos por este reino de justicia que ha de manifestarse. Pero ahora, Señor, podemos disfrutar en este tiempo, Señor, de tu reino. He aquí el reino se ha acercado y está entre nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor, y aquí en tu iglesia está tu reino, Señor. Amén.
siempre, Señor. Tú eres el Hijo de David, el verdadero Salomón. Bendito eres, Señor Jesús. Declaramos esta realidad que vendrá sobre la tierra. En el monte de Sion, Él establecerá su imperio. Sobre el trono de David, Él se sentará. La alegría de las naciones para siempre. En el monte de Sion, en el monte de Sion, Él establecerá su imperio. Sobre el trono de David, Él se sentará. La alegría de las naciones para siempre. Él nació para reinar por siempre. El principado sobre sus hombros es. Lo dilatado de su imperio nunca termina. Y Él nació para reinar por siempre. El principado sobre sus hombros es. Lo dilatado de su imperio nunca terminará. Cristo Rey por siempre. Cristo Rey por siempre. Cristo reinará por siempre. Aleluya. Cristo Rey por siempre. Cristo Rey por siempre. Cristo reinará por siempre. Él nació para reinar. Él nació para reinar por siempre. El principado sobre sus hombros es. Lo dilatado de su imperio nunca terminará. Él nació para reinar. Él nació para reinar por siempre. Amén. Principado sobre sus hombros es. Lo dilatado de su imperio nunca terminará. Cristo Rey por siempre. Amén. Cristo es Rey por siempre. Cristo reinará por siempre. Aleluya. Cristo Rey por siempre. Cristo Rey por siempre. Cristo reinará por siempre. Vamos a levantar nuestra voz. Vamos a declarar con nuestras propias palabras que el Señor Jesucristo es Rey. Señor, tú eres Rey para siempre. Tú eres el Rey que vendrá a reinar la tierra. Ven, Señor, a tomar tu lugar. Tú eres el único, Señor, que puede tomar la tierra y juzgarla con justicia para siempre. Cuando tú vuelvas,
cabalgando con el Espíritu de Dios sobre ti, Señor, sentado en el monte de Sión, trayendo el reino del Padre a la tierra, preparando el camino para el Padre. Oh, bendito Rey de justicia, Rey de paz, sacerdote de Dios Altísimo, te glorificamos, Señor Jesús. Confesamos que tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Rey, Señor. Tú eres el que gobierna sobre nosotros, tú eres el que dirige nuestra vida, el que dirige nuestros pasos. Oh, aleluya, aleluya, porque hay un Rey a quien el Padre ha escogido para siempre. Hay un Rey a quien el Padre escogió, a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús de Nazaret. Oh, Jesús, Jesús, cuánto amamos tu reino, cuánto te amamos, Rey de reyes, Señor de señores. Tú eres la piedra que vendrá a desmenuzar los reinos. Crecerás como un gran monte sobre toda la tierra. Toda la tierra será llena de tu gloria, como las aguas cubren el mar. Bendito eres, Señor Jesús. Esta es nuestra esperanza, Señor, eterna. Esta es la esperanza por la cual vivimos, por tu reino, Señor. Bendita y preciosa esperanza. Aquí viene el novio cabalgando, brincando sobre los montes, como el corzo, como el cervatillo. Oh, tú vienes pronto, Señor Jesús. Una vez más, Cristo Rey. Cristo Rey por siempre. Cristo Rey por siempre. Amén, Señor. Cristo reinará por siempre. Amén, Señor. Soy de Él. Aleluya, soy de Él. Aleluya, soy de Él. Somos tuyos, Señor. Aleluya, soy de Él. Seguirá todos los días de mi vida.
parte de tu familia, Señor. Somos parte de tu reino. Bendito eres. Ven y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, para siempre y siempre. Amén. Y tú eres fiel y verdadero hasta el final. Dios, mi Señor, llegó a la casa del banquete y puso sobre mí su amor. Estaremos juntos para siempre. Me escogió, me amó, suyo soy. Suyo soy. Soy de Él. Aleluya, soy de Él. Aleluya, soy de Él. Aleluya, soy de Él. Abba me escogió, Abba Él me ama. Abba me escogió. Abba Él me ama. Abba me escogió. Abba Él me ama. Abba me escogió. Abba Él me ama. Suyo soy. Suyo soy. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el gozo que tenemos en ti, Señor. Gracias porque has cambiado nuestro lamento en danza, Señor. Nos has ceñido de alegría, Señor. Por eso cantamos a ti, Señor. Gracias por tu reino, Señor, que puede manifestarse ahora mismo, Señor, en este tiempo. Mientras te cantamos, mientras se expresa tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Amén. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos todos. Pues bueno, damos gracias a Dios por
este buen tiempo que podemos pasar juntos como iglesia, donde podemos pues exaltar a nuestro precioso Señor Jesucristo, a nuestro Dios, gozarnos y deleitarnos en Él. Y pues bueno, ahora vamos a considerar su palabra, y para esto quisiera que oráramos, que pusiéramos en manos de Dios este tiempo y que comencemos. Señor Jesús, pues te damos gracias por tu gloriosa presencia en medio de nosotros. Sabemos que, Señor, tú eres quien habita en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor, y así podemos pues ver, Señor, esta realidad, que tú estás en medio de nosotros, Señor, alabando al Padre a través de nuestra alabanza, cuando abrimos nuestras bocas, cuando de nuestro corazón, Señor, pues salen palabras que van dirigidas a nuestro Señor. Gracias, Señor, porque podemos levantar nuestras manos y nuestro corazón delante de ti, y pedimos hoy, Señor, también que nos bendigas con el tiempo de la exposición de tus palabras. Te pido que me ayudes, Señor, a hablar, Señor, tu palabra de manera adecuada, Señor, que seas tú a través de tu palabra hablándonos, Señor, a cada uno de nosotros, y que tú, Señor, pues tengas la preeminencia, que tu palabra pueda crecer en medio de nosotros, y nosotros abrimos nuestro corazón. Pedimos que nuestro corazón se enternezca como aquel rey Josías, que cuando escuchó, Señor, la exposición de tu palabra, su corazón se enterneció, Señor. Así pedimos que nuestro corazón sea tocado por el Espíritu de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a Primera de Reyes, capítulo 4. Estamos considerando este capítulo. Estamos hablando pues nuevamente del reino, el reino de Salomón, que representa pues lo que vemos aquí en el capítulo 4, Primera de Reyes capítulo 4 y el capítulo 5, nos hablan, nos presenta la Biblia un pequeño ejemplo de lo que será el reino de Jesucristo en el milenio. Y hemos estado considerando algunos detalles que nos presentan estos capítulos, el 4 y el 5, y estamos hablando ahorita del señorío de Cristo, porque en el reino de Jesús Él será reconocido como el Rey de Reyes y como el Señor de señores. Entonces, en el capítulo 4, Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 21, se nos habla del señorío de Salomón, y en el 24 se confirma esto del señorío de Salomón. Vamos a leer estos versículos y arrancamos con lo que vamos a ver en esta tarde. Dice el versículo 21, dice: y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y hablamos de esta palabra señorear, que significa apoderarse, tener dominio, tener señorío, reino, ¿sí? Ser el señor, ser el gobernante, eso significa esa palabra. Y luego el 24 nos dice: porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y esta palabra señorear del versículo 24 es diferente a la del 21. Esta palabra señorear del versículo 24 es un poquito más fuerte el significado, y significa pisotear, sojuzgar, subyugar, destrozar y arruinar, dominar. Entonces podemos ver, y hablábamos de que el Señor Jesucristo va a señorear sobre todas las naciones de la tierra, pero también va a tener que utilizar su vara de hierro, como dice el Salmo 2 y otras partes de la Biblia, para que muchas naciones y pueblos se sometan completamente al gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito más del señorío de Cristo, porque aquí se hablan más detalles de este señorío de Jesucristo. Y un ingrediente muy especial dentro del señorío de Cristo es la paz, porque la paz también será un instrumento que Dios va a utilizar dentro de su gobierno, dentro de su reino, dentro de su señorío. La paz es otro elemento muy importante que
en el reino de Jesucristo en su milenio formará parte absoluta y completa la paz en toda la tierra. Así que vamos a hablar de la paz como parte del señorío de Jesucristo en su reino, ¿de acuerdo? Entonces el versículo 24 nos habla más en relación a este señorío sobre los reyes que tenía Salomón, sobre las regiones que tenía y sobre muchos reyes allí. Y en el versículo 24, Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 24, dice aquí que Salomón señoreaba en toda la región sobre todos los reyes. Y luego la última frase de este versículo 4 es muy interesante porque dice, y tuvo paz por todos lados alrededor. Entonces podemos ver que la paz formará parte del gobierno de Jesucristo, del señorío del Señor Jesús, formará parte la paz. Bueno, esto es lo que nos dice el versículo 24, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y después el versículo 25 confirma esto mismo, y dice el versículo 25, dice, y Judá e Israel vivían seguros. Eso es muy interesante porque como resultado de la paz se vive con seguridad. O sea, de hecho, los gobiernos pues intentan y tratan supuestamente ellos de ofrecer seguridad a sus ciudadanos, a los que protegen, ¿de acuerdo? A los que gobiernan, pero difícilmente en este mundo podemos encontrar un lugar donde reine completamente la paz. Pero en el reino de Jesucristo podemos ver que como parte del señorío del reino de Jesucristo habrá seguridad por la paz que va a imperar en el reino de Jesús. Habrá paz. Y el resultado de esta paz lo podemos ver aquí en el versículo 25, Judá e Israel vivían seguros. Todos anhelamos esto. Déjenme informarles que desafortunadamente no vamos a poder encontrar paz y seguridad en esta tierra, no vamos a poder vivir completamente seguros, porque las cosas se van descomponiendo a medida que pues la voluntad de Dios se va cumpliendo en esta tierra, pero el vivir seguros de manera completa lo vamos a experimentar en el reino de Jesucristo. Ahorita podemos experimentar una paz que sobrepasa nuestros pensamientos, que guarda nuestro corazón en Cristo Jesús, pero hay otro tipo de paz que desafortunadamente ya no se puede obtener en este mundo, ¿no? O sea, trata de salir a la calle a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada. Bueno, en primera, ¿qué hacemos esas horas en la calle, no? ¿Qué hacemos? Pero será difícil que podamos vivir seguros, que estemos completamente relajados, porque pues no existe esta seguridad hasta el reino de Jesucristo. Bueno, aquí el versículo 25 nos dice que Judá e Israel vivían seguros. Dice, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Ahora, este versículo 25 confirma la paz, la prosperidad y la seguridad que van a estar en el reino de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta frase, debajo de su parra y debajo de su higuera, escuchen bien esto, es una expresión para un tiempo de paz y prosperidad en la nación de Israel. Para eso se utilizaba esta expresión, para decir es un tiempo de paz, es un tiempo de prosperidad en nuestra nación, ahí en Israel. Entonces, esta frase, debajo de su parra y debajo de su higuera, nos indica esto, un tiempo de paz y prosperidad, y también nos indica la seguridad de enemigos internos y externos, que en este caso experimentaría la nación de Israel. Entonces, esta frase confirma lo que dice el versículo 24 en su última parte, que en el reino de Salomón tuvo paz por todos lados alrededor. Salomón podía girar su cabeza, mirar hacia un lado, voltear hacia el otro, y solamente encontraba paz por todos lados a su alrededor. Esto está impresionante. Entonces, esta expresión debajo de su parra y debajo de su higuera, de la higuera del versículo 25, nos confirman esto: un tiempo de paz, un tiempo de prosperidad y un tiempo de seguridad, tanto de enemigos internos como externos. Entonces, el reino de Salomón verdaderamente fue un reino de paz, amados hermanos. Y recordemos que Jesucristo es el verdadero Salomón
que viene a tomar las naciones del mundo, viene a tomar los reinos de este mundo, ¿sí? Para ser el rey, el Señor, para ser el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, en el reino de Jesucristo habrá paz, como dice este versículo, por todos lados. Será un tiempo de paz, será un tiempo de prosperidad y será un tiempo de seguridad, porque estas tres cosas implica esta frase: debajo de su parra y debajo de su higuera. Implica estas tres cosas: paz, prosperidad y seguridad. Entonces, fíjense lo que va a venir junto con el reino de Cristo: seguridad, paz y prosperidad. Bueno, hay otros versículos que confirman esto y se utiliza esta misma expresión en otras partes de la Escritura. Vamos a leer, por ejemplo, Miqueas, capítulo 4, versículo 4, porque aquí también se aplica esta misma expresión, hablando de un tiempo de paz, insisto en esto, de seguridad y de prosperidad. Dice Miqueas 4:4, dice: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, es decir, no habrá quien los atemorice, no habrá quien te espante, no habrá quien te quite el sueño, no habrá nada de temor absolutamente, porque no habrá nadie que pueda amedrentarnos. Dice: porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Entonces, esta es una promesa para el reino de Jesucristo. Entonces, podemos ver que en Israel se utilizaba esta expresión, esta frase, ¿de acuerdo? Esta expresión para indicar, insisto en esto, un tiempo de paz, un tiempo de prosperidad y un tiempo de seguridad. Zacarías 3:10 también utiliza esta misma expresión. Vamos ahí, Zacarías capítulo 3, versículo 10. Dice, Zacarías 3:10 dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de ustedes convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Entonces, aquí hasta habla de una invitación. Cada uno va a invitar a su hermano, a su compañero, a su amigo, ¿sí? Debajo de su vid y debajo de su higuera, pues para como parte de esta paz y de esta seguridad que se va a experimentar en el tiempo del reino de Jesucristo. Ahora, fíjense bien, esto es muy interesante porque Satanás siempre trata de imitar lo que Dios hace. Y como Dios va a establecer su reino, y en su reino habrá paz, seguridad y prosperidad, Satanás también va a tratar de imitar esto mismo que el Señor Jesucristo hará en su reino. Y el anticristo, ¿sí?, hará una copia bizarra de el reino de la paz, de la seguridad y la prosperidad que vendrá con Jesucristo, pero el anticristo hará una copia de esto. Y el apóstol Pablo nos anticipó ello en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, donde bajo este reinado muy corto del anticristo por 7 años, donde él va a ofrecer lo que nos dice este versículo que vamos a leer en un momento, él va a ofrecer precisamente la paz y la seguridad que solamente el reino de Jesucristo nos puede dar, que solamente Cristo mismo como príncipe de paz y nuestro Dios de toda paz nos puede ofrecer. Pero Satanás engañará a la gente con una paz y una seguridad falsas. Y eso es lo que nos indicó el apóstol Pablo en este versículo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Dice aquí: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Es decir, que vendrá un periodo sobre la tierra, una etapa muy corta, 3 años y medio, en la que el anticristo va a ofrecer esta paz, esta seguridad y también una prosperidad, pero será falso. Será falso. A los 3 años y medio el anticristo se va a quitar completamente la máscara, se va a mostrar quién es él realmente, y entonces esta paz y esta seguridad se convertirá en una opresión, en una tribulación, ¿sí? Se convertirá en una persecución espantosa cual la tierra no ha experimentado jamás. Entonces,
Satanás también ofrecerá una paz y una seguridad falsas, pero debemos de saber que el que verdaderamente nos puede ofrecer una paz, una seguridad y una prosperidad verdadera es nuestro Señor Jesucristo. Y esta paz y esta seguridad y esta prosperidad aún lo podemos vivir ahora como un anticipo también del reino venidero. Porque el Señor Jesucristo, amados hermanos, es el que provee para nosotros paz. ¿Te has preguntado por qué puedes tener paz en un tiempo de dificultad? El problema lo tienes encima. Ahí está la bronca, ahí está la situación, está complicado. Y piensas de una manera y de otra y le das vueltas al asunto, cómo puedes resolver cierta situación. Pero en medio de todo esto hay una paz que guarda tus pensamientos y que guarda tu corazón. Esa paz solamente proviene de Dios, porque, repito esto, Cristo es el príncipe de paz y Dios el Padre es Dios, el Dios de paz, nos dice la Escritura. Entonces hay una paz que solamente nos puede dar Dios. Hay una paz falsa que el mundo te ofrece y que no es la paz que Jesucristo, de la que Jesucristo nos habla, porque Jesucristo mismo lo dijo en Juan 14:27. Él dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Es decir, que hay una paz que el Señor Jesucristo provee para todos nosotros, pero es una paz diferente. El mundo te puede ofrecer una paz, pero no es la paz de Dios. El anticristo vendrá y ofrecerá una paz y una seguridad y una prosperidad, pero no será la de Dios, amados hermanos. Porque hay una paz, hay una seguridad y una prosperidad que provienen de Dios y una no. Entonces Jesucristo nos dejó su paz y Él mismo lo aclaró. Mi paz, la paz que yo les dejo a ustedes, no es como la paz que el mundo les da. El mundo te puede ofrecer paz, pero la realidad es que esa paz no existe, amados hermanos. Me acuerdo hace muchísimos años, muchísimos años, cuando todavía existían los lugares donde tú podías rentar películas, ¿no? Ya no existe eso. Pero aún antes de que tú pudieras ir a rentar un disco compacto para ver una película, pues había no sé si se acuerdan esto, un videocentro se llamaban, me parece, que te rentaban los discos, ¿no? En formato VH, quién sabe qué, y beta, ¿se acuerdan? Bueno, entonces me acuerdo que en la televisión había como concursos, ¿no? No, fulano de tal se acaba de ganar el videocentro, ¿no? Y todo equipado, y como que de pronto, pues tú veías eso y decías, qué buena onda, pues ya tiene seguridad para su futuro, ya la hizo completamente. Y al pasar el tiempo, pues este tipo de cosas ya no existen. Entonces, el mundo te puede ofrecer una paz falsa. Una paz que no es la de Dios, pero Dios sí nos ofrece una paz que podemos experimentar, y principalmente esta paz y esta seguridad es en nuestro corazón. Es una paz y una seguridad en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos a veces son un torbellino, nuestros pensamientos a veces son una tormenta, ¿sí? Pero ahí es donde Dios viene con su paz. Con esta paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa es la paz de Dios. Bueno, podemos probar hoy esa paz. La paz que en el reino de Cristo sí será en todos los ámbitos. O sea, ya ahorita tú puedes salir a la calle y no sabes a quién te vas a encontrar en la calle. Pero en el reino de Cristo no habrá esa preocupación. Tú podrás estar tranquilo caminando en las calles dentro de tus actividades. Todas las actividades tendrán que ver con Cristo, lo hemos dicho anteriormente, pero no habrá esa preocupación de ¿y si me secuestran? ¿Y si me asaltan? ¿Y si alguien me quiere faltar el respeto? O sea, ya no existirá eso, porque en el reino de Cristo la paz y la seguridad serán un elemento fundamental en su reino. Entonces, podemos ver esto en la Escritura. La paz que
vino por todas partes alrededor de Salomón. La paz en el reino de Salomón fue una promesa que Dios le hizo a David. De hecho, David se lo dijo a su hijo Salomón. Dios le prometió a David: David, ¿sabes qué? Mira, tú quieres construirme un templo, has derramado muchísima sangre, tú no vas a poder edificarme casa en honor a mí, pero uno de tus hijos lo hará. Y ese hijo será un varón de paz. ¡Qué tremendo! Un varón de paz será ese hijo tuyo. Dice, y entonces en su reino habrá paz, y él edificará casa en mi honor. Entonces fue una promesa que Dios le dio a David, y David antes de morir, eso es impresionante, hermanos, pero David preparó todo, absolutamente todos los recursos, el material, la gente, para que cuando él muriera ya tuviera todo listo su hijo Salomón, para que él se hiciera cargo de edificar la casa de Dios. Bueno, eso lo veremos más adelante. Pero el punto aquí es que David, antes de morir, habló con su hijo Salomón y le dijo lo siguiente, esta promesa de paz en el reino de Salomón. David se lo contó al mismo Salomón. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 9. Este versículo está impresionante. Gracias a Dios por él. Son palabras de David a su hijo Salomón. Y dice aquí, Primera de Crónicas 22, 9. Dice, he aquí, o sea, David le está diciendo a Salomón aquello que Dios le dijo a David. Dice, he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Ese varón de paz es Cristo, amados hermanos. Él es el varón de paz. Ahí puedes subrayar tu Biblia, varón de paz, es Cristo, varón de paz. Porque recuerden que Jesucristo es el verdadero Salomón. Entonces dice, he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Dice, porque yo, o sea Dios, ¿sí? Porque yo, Dios, le daré paz de todos sus enemigos en derredor, por tanto, su nombre será Salomón. O sea, Dios le indicó a David el nombre de Salomón. Su nombre será Salomón, y sabemos que Salomón significa pacífico. De hecho, también Salomón significa paz, y también significa reposo. O sea, Salomón implica todo esto, reposo, paz y pacífico, ¿de acuerdo? Entonces, por tanto, su nombre será Salomón. Le dijo esto Dios a David, y David se lo está hablando a su hijo Salomón en esto que estamos leyendo aquí. Dice, y yo daré, o sea, Dios dice, y yo daré paz y reposo, ¿sí?, sobre Israel en sus días. ¿En los días de quién? De Salomón. Entonces, esto de la paz que en el reino de Salomón se experimentó antes de que Salomón se desviara de los caminos de Dios, porque Salomón sabemos que se desvió también, pero en el tiempo que Salomón estuvo en los caminos de Dios, se vivió esto que Dios prometió. Ahora, cuando venga el verdadero Salomón, que es Cristo, este versículo se cumplirá tal cual. Jesucristo será reconocido como un varón de paz, donde todos sus enemigos en derredor serán sometidos bajo el estrado de sus pies, y entonces habrá paz y habrá reposo todos los días del reino de Jesucristo en esta tierra. 1000 años de paz, de seguridad, de reposo y de prosperidad, como hemos hablado también. Entonces, qué impresionante versículo, amados hermanos. Entonces, David se encargó de decirle esto a su hijo. Hijo, por eso te llamas Salomón, porque Dios prometió que bajo tu reino, ¿sí?, Él te va a dar paz alrededor de todos completamente tus enemigos. Nadie te va a poder hacer frente, porque Dios mismo, no vas a ocupar tú de salir a la guerra. Dios mismo se va a encargar de que todos tus enemigos alrededor de ti, ¿sí?, sean sometidos de tal manera que en tu reino, ¿sí?, haya paz, haya reposo, haya seguridad y todo esté tranquilo. Y eso es lo que viene pronto con el reino de Jesús. Una paz, un reposo, una tranquilidad, amados hermanos, que jamás la tierra ha experimentado. Bueno, Salomón, regresando ahí a Reyes,
en el capítulo 5, Primera de Reyes, capítulo 5, versículos 3 y 4, dejen rápido, voy acá. Primera de Reyes, capítulo 5, versículos 3 y 4, Salomón le envió decir, le envió, acuérdense que Hiram se enteró de que Salomón reinaba y por ahí se mandaron mensajes el uno al otro. Bueno, Salomón, parte del mensaje para Hiram, Salomón le contó esto que acabamos de leer en Primera de Crónicas 22:9 a Hiram. O sea, Salomón le mandó un mensaje a Hiram y le contó, fíjate que mi padre antes de morir me dijo esto. Y Salomón se lo comparte a Hiram en este mensaje, y es lo que leemos en estos versículos, Primera de Reyes capítulo 5, versículos 3 y 4, vamos a leerlo. Dice aquí, versículo 3, tú sabes, dice que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, dice por las guerras que lo rodearon, dice hasta que Jehová, fíjense el énfasis que pone la Biblia, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. ¡Qué tremendo! Versículo 4. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes. Dice, pues no hay adversarios ni mal que temer. Qué impresionante fue el reino de Salomón. Entonces podemos ver que aquí Salomón está compartiendo con Hiram, pues para que Hiram le mande el material que necesitaba Salomón para la edificación del templo de Dios. Aquello que David quiso hacer y no pudo realizar, pero su hijo Salomón sí, en un tiempo de paz, en un tiempo de reposo, de tranquilidad, donde no había enemigos que pudieran obstruir la edificación del templo de Dios. En ese tiempo, Salomón edificó la casa de Dios, en un tiempo de paz, de tranquilidad, de reposo, en ese tiempo. Bueno, entonces podemos ver aquí cosas muy interesantes en estos dos versículos, en el 3 y en el 4 de Primera de Reyes capítulo 5. Entonces vemos lo siguiente, fíjense bien, para que hubiera paz, ¿sí?, por todos lados alrededor, como dice Primera de Reyes 4:24, que es el versículo base con el que venimos desarrollando todo lo demás, ¿sí?, para que hubiera paz por todos lados alrededor, ¿sí?, paz por todas partes, como dice aquí el capítulo 5, versículo 4, en el reino de Salomón, ¿sí?, las guerras, los enemigos, los adversarios, el mal, el temor, fueron subyugados por Dios bajo las plantas de los pies de David. Fíjense, todo lo que Dios tuvo que someter bajo los pies de David para que después Salomón pudiera edificar la casa de Dios. Dios tuvo que intervenir para someter a todos los enemigos de David bajo sus pies para que Salomón tuviera el campo despejado de tal manera que pudiera con paz y con tranquilidad edificar la casa de Dios. Entonces Dios tuvo que intervenir aquí y Dios tuvo que subyugar bajo los pies de David, ¿sí?, las guerras, a los enemigos, a los adversarios, todo el mal que había y aún el temor que existía. Todo eso lo tuvo que someter Dios bajo los pies de David para que Salomón pudiera edificar la casa de Dios. Entonces, esto que les estoy hablando de las guerras, enemigos, adversarios, el mal y el temor, lo encontramos aquí en Primera de Reyes capítulo 5, versículos 3 y 4. Si leemos con calma estos dos versículos nuevamente, vamos a encontrar estas palabras. Las guerras, los enemigos, los adversarios, el mal, el temor, todo esto fue subyugado por Dios bajo las plantas de los pies de David para que Salomón tuviera el campo despejado para edificar la casa de Dios. Qué glorioso es esto. Entonces, Dios tuvo que, de Él viene la paz. O sea, démonos cuenta que de Dios proviene la paz. Él fue el que puso todo en su lugar, tuvo que subyugar absolutamente todo para que Salomón pudiera con tranquilidad edificar la casa de Dios. No era como en aquellos tiempos de la reedificación de la casa de Dios y los muros en Jerusalén, donde pues tenían que estar con la espada en la mano y con una herramienta para levantar los muros, ¿no?, en los tiempos de Nehemías. O sea, no era así. Aquí Dios despejó absolutamente todo,
despejó todo para que Salomón pudiera edificar con paz. Bueno, aquí se utilizan algunas cosas que son interesantes: la guerra, los enemigos, los adversarios, el mal, el temor. Todo esto fue colocado bajo los pies de David. Bueno, cuando se habla de un enemigo, ¿sí? Pues sabemos que un enemigo pues es lo contrario a un amigo, ¿no? O sea, un enemigo es aquel que te odia, es alguien que te aborrece. Ese es un enemigo. Un enemigo es aquel que no te mira con buenos ojos, o sea, te odia, te aborrece, no te mira con buenos ojos, te está observando todo el tiempo para ver dónde tropiezas, dónde te equivocas, para poder señalarte, ¿de acuerdo? Entonces vemos que un enemigo es aquel que odia, y podemos ver en estos versículos que había enemigos que Dios tuvo que someter bajo los pies de David, porque había personas, había pueblos, había regiones donde existió un odio y un aborrecimiento hacia Dios y hacia el pueblo de Israel. Y Dios tuvo que someter a todos estos enemigos bajo los pies de David. Entonces, Dios se encargó de someter a estos enemigos. Nos dice ahí el capítulo 5, versículo 3. Ahora, la palabra adversarios o adversario que aparece en el versículo 4 está hablando de un oponente, de alguien que se opone constantemente a la obra de Dios. De hecho, esta palabra adversario significa Satanás, que encontramos en el versículo 4, Satanás. Y Satanás sabemos que es el archienemigo de Dios, de lo bueno, de que Dios pueda manifestar todo lo que es Él. Satanás es el adversario de Dios, es el enemigo de Dios, y Satanás es quien ataca, quien acusa, y siempre está en contra de Dios en todo lo que Él realiza. Entonces podemos ver aquí, amados hermanos, que en estos versículos, Primera de Reyes capítulo 5, versículos 3 y versículo 4, podemos ver que Dios tuvo que someter absolutamente a todos sus enemigos, incluyendo al propio Satanás, quien es un adversario abierto en contra de Dios. Es el enemigo número 1 de Dios, Satanás. Entonces, aún en este tiempo, en el tiempo en el que Salomón tuvo paz por todos lados, alrededor, ¿sí? Fue porque Dios tuvo que someter en ese periodo, ¿sí?, en el que Salomón reinó. Dios tuvo que someter aún a Satanás, amados hermanos, al adversario. Ahí está en el versículo 4, esa palabra adversario es Satanás. Entonces, esto nos habla lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 20. Satanás, dentro del reino de Cristo, los 1000 años, va a tener que ser atado por esos 1000 años. Va a tener que ser encarcelado Satanás en una prisión. Vamos a ir rápidamente, Apocalipsis capítulo 20, porque allí se nos revela cómo en el tiempo del reino de Cristo, en el milenio, Satanás será atado esos 1000 años. Solamente al final de los 1000 años será desatado por un poco de tiempo para un propósito específico de Dios. Pero dice aquí, vamos a leer desde el versículo 1. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Satanás va a ser atado por 1000 años, amados hermanos, en el reino de Cristo. Por eso podemos ver aquí en Primera de Reyes, capítulo 5, versículos 3 y 4, que el adversario de Dios, los enemigos de Dios, fueron sometidos bajo los pies de David para que el reino de Salomón pudiera ser completamente en paz, en reposo, en tranquilidad, con seguridad, ¿sí?, con prosperidad, porque los adversarios de Dios, los enemigos de Dios, la guerra, el temor y toda la maldad fueron sometidos bajo los pies, en este caso de David, ¿de acuerdo? Para que Salomón tuviera el campo despejado y pudiera ejercer su reino con toda paz, con toda tranquilidad, con toda quietud. Entonces, esto que vemos, amados hermanos, tiene pues esta unión con Apocalipsis 20, versículo 1, donde
el diablo, Satanás, la serpiente antigua, será atado por 1000 años, dice la Escritura. Entonces vemos esto también aquí en Primera de Reyes, capítulo 5. Entonces, por eso habrá paz en la tierra, por eso habrá seguridad. ¿Por qué? Porque Satanás, el enemigo de Dios, el adversario número 1 de Dios, será atado por 1000 años en su reino, en el reino de Cristo. Entonces, regresando a Primera de Reyes capítulo 5, versículos 3 y 4, las guerras, los enemigos, el adversario de Dios, la maldad y el temor estarán debajo de los pies, fueron puestos debajo de los pies de David, pero en el reino de Cristo todo será puesto bajo sus pies. Entonces vemos esta situación. Ahora, hay una promesa impresionante en Romanos 16:20 en relación a esto también. Romanos 16:20 nos dice el apóstol Pablo: el Dios de paz, ¿sí? El Dios de paz, fíjense, esta expresión, el Dios de paz, lo vas a encontrar cantidad de veces en el Nuevo Testamento. El Dios de paz, el Dios de paz, el Dios de paz, el Dios de paz. Hay muchos versículos en el Nuevo Testamento donde así se habla de Dios, el Dios de paz, así como inicia este versículo 20, el Dios de paz, ¿de acuerdo? Fíjense lo que dice aquí: el Dios de paz, dice, aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. Qué impresionante versículo. Entonces Dios, aquí el apóstol Pablo está hablando esto, que él decía que en breve, ¿sí?, Satanás sería aplastado bajo los pies de ¿quiénes? De la iglesia. Porque Pablo le estaba escribiendo a los romanos y dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de sus pies. ¿Por qué dijo esto Pablo? Porque esta promesa Dios se la hizo a Adán y a Eva en Génesis capítulo 3, versículo 15. Donde Dios, hablando de la simiente de la mujer, dijo, la simiente de la mujer, dice, le herirá la cabeza de la serpiente. Dice, la serpiente herirá el calcañar, el talón de la mujer, pero la simiente de la mujer, ¿sí?, va a herir la cabeza de la serpiente. Jesucristo en la cruz aplastó, amados hermanos, hirió a la serpiente que es Satanás. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo algo similar, dice, el Dios de paz, fíjense qué interesante, nuestro Dios de paz, para que haya paz verdadera, para que haya una paz absoluta, una paz verdadera, Dios, el Dios de paz, tiene que aplastar a Satanás, amados hermanos, debajo de nuestros pies. Entonces, el Señor, nuestro Dios, nos está diciendo que en breve, ¿cuándo es ese tiempo breve, amados hermanos? Bueno, tal vez para nosotros sea mucho, pero Dios ya empezó con este proceso cuando Jesucristo murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Viene su reino en esta tierra y finalmente, cuando el reino de Cristo, los 1000 años, estén por culminar, Satanás será liberado de su prisión para engañar a las naciones otra vez por un poco de tiempo. Y una vez que él pueda otra vez engañar a las naciones y quieran subir contra Jerusalén y contra Cristo, dice la Biblia que descenderá fuego del cielo que los va a consumir completamente a todos esos rebeldes que se enfrenten a Jesucristo. Y entonces Satanás será arrojado, ¿sí?, al lago de fuego y azufre y estará ahí por los siglos de los siglos. Entonces podemos ver que este proceso de aplastarle la cabeza a Satanás, ¿sí?, de destruirlo completamente, va en progreso, amados hermanos, y aquí la Biblia dice que en breve aplastará Dios, el Dios de paz, a Satanás debajo de nuestros pies. La palabra aplastar es una palabra muy fuerte porque se habla de triturar completamente, es lo que Dios va a hacer, triturar completamente a Satanás. Esta palabra significa despedazar y desmenuzar, lo que ya hemos visto de Salmos capítulo 2, versículo 9, ahí habla de esto, de desmenuzar. Miren, vamos rápidamente a Apocalipsis 2:9, vamos a leerlo acá. Salmos 2:9, Salmos 2:9. Dice, los quebrantarás con vara de hierro, ahí está. Esta palabra significa aplastar, la que estamos leyendo en Romanos.
dice como vasija de alfarero y luego los desmenuzarás. Estas dos palabras son esa misma, es que Satanás va a ser aplastado. Y en este caso, pues ahí habla de aquellas naciones que tienen que ser gobernadas por Cristo con vara de hierro. Entonces, y también Daniel capítulo 2, versículos 34 y 35 y versículos 44 y 45, también nos habla de esto de desmenuzar. Bueno, entonces, el Señor promete esto, aplastar en breve, amados hermanos, en breve, el Dios de paz es el que aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Bueno, entonces vemos esto, fíjense bien, una vez que los adversarios de David y sus enemigos fueron colocados bajo sus pies, entonces el reino de Salomón, en el reino de Salomón se pudo disfrutar de paz por todos lados, ¿sí? Como dice Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 24, se disfrutó de absoluta paz por todas partes, Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 4, y paz de todos sus enemigos en derredor, Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 9. Entonces, estos tres versículos, Primera de Reyes 4, 24, Primera de Reyes 5, 4 y Primera de Crónicas 22, 9, nos habla de esta paz absoluta sin ningún enemigo, sin nadie que se opusiera, sin nadie que pudiera querer quitar la paz, arrebatar la paz que imperaba en el tiempo de Salomón, en su reino. No había nadie que se pudiera oponer. ¿Por qué? Porque todos los enemigos de David fueron colocados bajo sus pies para que Salomón tuviera un reino de paz, de tranquilidad y de seguridad. Entonces, vemos esto. Ahora, ¿qué es la paz, amados hermanos? Porque en el reino de Cristo habrá esta paz absoluta. Y sabemos que la paz es tranquilidad, la paz es armonía, la paz es calma, la paz es reposo, la paz es quietud. Eso es la paz. Lo opuesto a la paz, pues es la guerra, ¿no? Los enemigos, el odio, el que no puedes descansar cuando no hay armonía. Todo eso es lo contrario a la paz. Pero Cristo es el príncipe de paz y en su reino la paz permanecerá. Y como la paz es un aspecto muy importante dentro del reino de Cristo, bueno, para que haya paz en el reino de Cristo, lo que va a suceder es que todos los enemigos de Cristo serán colocados por estrado de sus pies. Porque aún en el reino de Cristo, amados hermanos, les he dicho anteriormente que el reino de Cristo no será un tiempo completamente de perfección. O sea, será un tiempo de restauración, el reino milenario, un tiempo de restaurar todas las cosas, aunque no habrá perfección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchos versículos que nos aclaran de esto. Miren, vamos a considerar uno para que nos demos cuenta cómo va a ser parte del reino de Cristo en esta tierra, porque habrá algunas personas que, como ya hemos hablado anteriormente, se van a resistir al reino de Cristo, pero bueno, Jesucristo va a tener que utilizar su vara de hierro. Miren, vamos a Isaías 32. En Isaías 32 se nos presenta un cuadro del reino de Cristo, de su reino en esta tierra. Y aquí, pues si leemos esto, pues tal vez nos pueda causar confusión. ¿Cómo se mencionan estas cosas en el reino de Cristo? O sea, ¿cómo? Por eso insisto, el reino de Cristo no será un reino, no será un tiempo de perfección, será un tiempo de restauración. Fíjense, vamos a leer, pues de hecho del 1 al 8, vamos a leer estos versículos. Dice Isaías 32, dice: he aquí que para justicia reinará un rey. Dice, y príncipes presidirán en juicio. Fíjense, está hablando de Cristo
y de los santos vencedores que reinarán junto con Él. O sea, Cristo no va a reinar solo, va a reinar con la iglesia, con aquellos que venzan, que sean los santos vencedores. Dice, y será aquel varón, fíjense lo que va a hacer Cristo en aquel tiempo. Dice, y será aquel varón, bueno, no está hablando solamente de Cristo estos versículos, sino está hablando de aquellos que reinarán con Cristo también. Dice, y será aquel varón, o sea, todos los que estén junto con Cristo, Cristo mismo y todos los que estén con Cristo, reinando. Dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento. O sea, cuando de pronto el viento está que te tira y de pronto puedes encontrar un escondite donde el viento no te llene de polvo la cara. Bueno, así será tanto Cristo como los santos vencedores. Serán como un escondedero contra el viento. Fíjense lo que va a ser la gente de Dios en esos tiempos. Los santos vencedores que reinen con Cristo serán como un escondite para el viento, dice aquí. Y luego dice, como refugio contra el turbión, o sea, contra una tormenta. Cuando viene una tormenta, lo que tú quieres es encontrar un lugar donde protegerte, ¿no? Cuando están los relámpagos, están los truenos, la lluvia hasta con granizo, ¿no? Y de pronto dices, ay, ¿dónde me escondo? No hay nada, y ya estás todo empapado, estás todo nervioso. Bueno, tanto Cristo como los vencedores serán como un refugio contra el turbión, contra la tormenta. Dice, como arroyos de aguas en tierra de sequedad. O sea, cuando de pronto tienes sed y todo está seco, bueno, puedes encontrar un arroyo en el desierto. Dice, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Qué tal estos días de calor? Así que vas por la calle y un arbolito ni por dónde. Pero en el reino de Jesucristo, pues bueno, vamos a poder experimentar que tanto Cristo como los santos vencedores serán como una piedra que te va a proteger del calor. O sea, nos dice esto la Escritura. Luego dice el versículo 3, dice, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos. Dice, y el corazón de los necios entenderá para saber. Ah, caray, ¿cómo que en el reino de Cristo habrá gente necia? Porque en el reino de Cristo no es un tiempo de perfección, es un tiempo de restauración, donde esta gente necia, ¿sí?, va a tener la oportunidad por parte de Dios de arrepentirse y de seguir los caminos del Señor. Pero si deciden lo contrario, hay otras partes en la Biblia, aquí mismo en Isaías, en otros pasajes, donde se dice que la gente morirá por su pecado, por su propio pecado. Pero aquí encontramos a un necio, dice, el corazón de los necios entenderá para saber, ¿sí? Dice, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Y luego dice el versículo 5, el ruin. ¿Cómo está eso? Dice, el ruin, dice, nunca más será llamado generoso, como tantos que conocemos hoy. O sea, mucha gente se reconoce a sí misma como generosa, pero todo el mundo sabe que es una persona ruin. O sea, principalmente con gente que está en el gobierno, ¿sí o no? Como que tienen una cara y ellos mismos dicen, no, pues es que yo soy bien buena onda, y pero no es verdad. Es gente ruin, muchos de ellos, no todos, pero en su gran mayoría, por el amor al dinero, se desvían y son traspasados de muchos males, y entonces, pues ellos, en lugar de ser llamados como gente generosa, pues todos sabemos que son tramposos y que hacen muchas cosas extrañas. Pero aquí dice el versículo 5, el ruin nunca más será llamado generoso, dice, ni el tramposo será llamado espléndido. O sea, como hay un presidente que hizo cosas espantosas en esta nación, pero ellos mismos dicen, no, es que yo hice cosas espléndidas. Bueno, en este tiempo del reino, el tramposo no será llamado espléndido. Todos dirán, no es cierto, no es verdad. ¿Cómo te atreves a decir que actuaste de manera espléndida cuando eres un tramposo y eres un ruin? O sea, ahí ya nadie se va a poder ocultar, la gente que practique estas cosas. Dice el versículo 6, dice, porque el ruin hablará ruindades
y su corazón fabricará iniquidad. Fíjense nada más, habrá gente, amados hermanos, que seguirá fabricando cosas perversas y feas. Fabricará, dice, iniquidad. Dice, para cometer impiedad, fíjense, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová. Esto principalmente se va a notar al final del reino de Cristo. Cuando Satanás otra vez sea desatado de su prisión y vuelva a seducir a muchas naciones, esto se va a ver más todavía, con más claridad al final del reino. Pero dentro de los 1000 años habrá gente también así, que de no arrepentirse, de no recibir la disciplina del Señor, la corrección del Señor, morirán por su propio pecado. Dios, por ejemplo, con estas personas que hablen ruindades, que fabriquen iniquidad, que hablen escarnio contra Dios, seguramente recibirán por parte de Dios y de los santos vencedores, recibirán por parte de Cristo, de los santos vencedores, pues alguna amonestación. Hey, tus pensamientos. Hey, tus palabras llenas de ruindad. Hey, tus pensamientos, lo que estás fabricando en tu corazón, en tus pensamientos. Arrepiéntete o morirás por tu pecado. Recibirán la advertencia de Dios. Y si no corrigen sus caminos, morirán por causa de su pecado. Esto será en el reino milenario también. Dice entonces, dice escarnio hablar, dice porque el ruin, otra vez el 6, dice porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová. ¿Se imaginan eso? Dice, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Dice, las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas, dice, para enredar a los simples con palabras mentirosas. Fíjense, aún habrá gente mentirosa. Dice, y para hablar en juicio contra el pobre. Y ya, vamos a dejarla hasta allí. Pero podemos ver que así será también parte del reino. Entonces, podemos ver que entonces esto nos indica que habrá aún en el reino de Cristo, habrá enemigos todavía. Y estos enemigos, para que siga reinando la paz, tendrán que ser sometidos bajo los pies de Cristo. Una de dos, se arrepienten de sus pecados y enderezan sus caminos, o mueren por sus pecados. Entonces, pero esto traerá la paz en el reino de Cristo. Traerá paz. ¿Te arrepientes o mueres por tu pecado? Entonces, aún los enemigos de Cristo seguirán siendo colocados bajo el estrado de sus pies en su reino milenario. Qué tremendo. Hemos hablado aquí, ¿se acuerdan? Hemos platicado y han sido temas de mucho tiempo, ¿no? Y de sets de oración, los enemigos puestos bajo el estrado de los pies de Cristo. Entonces, para que haya paz, amados hermanos, para que haya paz en cualquier lugar, pues los enemigos y adversarios tienen que salir, tienen que ausentarse, no tienen que estar presentes los adversarios y enemigos, porque esto va a provocar que haya disturbios cuando lo que se quiere es paz. Entonces, en el reino de Cristo, pues como la paz es algo muy importante, todos sus enemigos tendrán que ser puestos por estrado de sus pies, todos. Salomón dijo aquí en Primera de Reyes capítulo 5 versículo 3, dice, Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies, hablando de David. Todo puso bajo las plantas de mi padre David, dijo Salomón. Y podemos ver que la Biblia nos enseña esto, cómo ahora, David es el que, Dios sometió a todos los enemigos de David bajo sus pies para que Salomón tuviera el campo libre, ya lo hemos dicho eso. Pero Dios está haciendo lo mismo con Cristo. Dios es el que está poniendo a todos los enemigos de Cristo bajo sus pies, a todos. Fíjense, el Salmo 110, esto lo hemos visto en otro momento, pero aquí tenemos que volverlo a hablar un poquito. Salmo 110, versículo 1, nos dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién se encarga de colocar a los enemigos de Cristo bajo los pies de Cristo? Es el Padre.
Así como David sometió a sus enemigos bajo sus pies, bueno, Dios bajo los pies de David, para que Salomón pudiera estar tranquilo. Es decir, que de igual manera Dios nuestro Padre está sometiendo a todos sus enemigos, a los enemigos de Cristo, bajo los pies de Cristo, a todos, absolutamente todos. El Señor Jesucristo habló también esto en Mateo 22, versículo 44. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y déjenme decirles que en este punto de la historia de Dios nos encontramos. ¿Por qué razón? Porque día tras día, desde que Cristo resucitó de entre los muertos y los apóstoles comenzaron a predicar de la muerte, de la vida, de la muerte, de la resurrección de Jesucristo, ¿de acuerdo? El Señor se encargaba de añadir a su iglesia a los que tenían que ser salvos. Entonces, desde que Cristo resucitó de los muertos y les encomendó a sus discípulos: quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu, y recibirán poder, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Desde ese momento, día tras día, muchos de los enemigos de Cristo han venido a estar a las plantas de sus pies. Esto lo platicamos en algún momento, ¿no? Edgar, Ángeles, Moy, Cristina, Ivana, lo platicamos en algún momento, ¿se acuerdan? Cómo nosotros fuimos los primeros enemigos de Cristo que hemos venido a sus pies. Porque la Biblia nos muestra cuál era nuestra condición antes de Cristo. Antes de Cristo, antes de que tú reconocieras, antes de que yo reconociera a Jesucristo como Señor y como mi Salvador, yo era un enemigo de Dios, tú eras un enemigo de Dios. Pero entonces, desde que los apóstoles salieron a predicar las buenas nuevas de salvación, desde ese momento muchos que eran enemigos de Dios han sido reconciliados con Dios el Padre por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por su cuerpo de carne, el derramamiento de su sangre en la cruz, muchos hemos sido reconciliados con Dios el Padre por el sacrificio de Cristo. Entonces, cuando de pronto Pedro, ahí leemos en Hechos, que comenzó a hablar de Cristo, de mataron al autor de la vida y Dios lo resucitó de entre los muertos, dice la Biblia que los judíos se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué tenemos que hacer para arrepentirnos? Y entonces, desde ese momento, muchas personas que eran constituidas en enemigos de Dios fueron reconciliados por la fe en Jesucristo, porque tuvieron fe en el Señor y por la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces, nosotros fuimos considerados enemigos de Dios. Vamos a leer este versículo, Colosenses 1:21, que nos aclara este asunto rápidamente. Colosenses 1:21 dice: y ustedes también, dice, que eran en otro tiempo extraños y enemigos, dice, en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado, versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Fíjense, entonces este versículo, el 21, nos deja ver que nosotros fuimos enemigos de Dios por la manera en la que pensábamos y por nuestras malas obras. Éramos, como dice Efesios, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y éramos guiados por el espíritu de este mundo, por el príncipe, por el príncipe de la potestad del aire. Y éramos parte de los hijos de desobediencia nosotros también. Pero con la obra de Cristo nos predicaron el evangelio, creímos en Jesús y fuimos reconciliados con el Padre. Ya no somos más enemigos. Entonces, el que los enemigos de Cristo sean colocados debajo de sus pies sigue en pie en este tiempo de la gracia, en esta era de la iglesia, pero va a continuar en el tiempo del milenio, en el reino de Cristo. Los enemigos de Cristo serán colocados bajo sus pies, así como en el tiempo de David todos sus enemigos fueron colocados bajo sus pies para que Salomón pudiera reinar con paz, con tranquilidad, con reposo, sin enemigos alrededor. De igual manera, todo se está preparando para que Cristo pueda reinar de esta manera, y dentro de su reino también enemigos serán sometidos bajo sus pies. Bueno, entonces
esto nos enseña la Biblia. Fíjense, por esta razón el milenio es muy importante en la revelación bíblica. El reino es algo que Dios no se va a saltar. Miren, 1 Corintios 15 nos habla de todo esto también. Vamos rápidamente allí. Vamos a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer del versículo 20 en adelante. Porque aquí se nos explica la razón también del reino de Jesucristo. Ya lo estamos hablando. Sus enemigos tienen que ser sometidos bajo sus pies. Dice aquí el versículo 20, 1 Corintios 15, del 20 en adelante vamos a leer. Dice, mas ahora, dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, ¿qué es una primicia? Una primicia son los primeros frutos de un árbol. O sea, un árbol, pensemos en un árbol de, no sé, de naranjas o de manzanas. Ya es el tiempo en el que maduren los frutos y siempre hay unos frutos que maduran antes que otros, ¿sí? Los demás también maduran, pero siempre hay unos primeros frutos que maduran. Esas son las primicias, los primeros frutos. Entonces nos dice que Cristo es el primero en resucitar de los muertos para no morir nunca más. Aquí podemos pensar, bueno, Cristo resucitó a algunos muertos, ¿qué me dices de eso? ¿No fue antes que Cristo, aquel joven de aquella mujer viuda que era su único hijo y Jesucristo tocó el féretro y le dijo, levántate, ¿no? O Eliseo o Elías, no me acuerdo quién de ellos, a un niño, ¿no? de una mujer resucitó de los muertos. ¿Qué? ¿Ellos no son los primeros que resucitaron? Bueno, sí, resucitaron, pero volvieron a morir. Pero Cristo resucitó y jamás ha muerto otra vez. Entonces, por eso Jesucristo es primicias de los que durmieron. Él es Cristo es la primicia de los que han resucitado, porque Él resucitó y no ha muerto jamás, ya no muere más. Entonces dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esto habla de la resurrección de los muertos, ya nosotros con un cuerpo glorificado. Dice, pero cada uno a su debido orden. Dice, Cristo las primicias. Él es, otra vez, refuerza lo que vimos en el versículo 20. Cristo las primicias. Dice, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, cuando Cristo regrese, los muertos en Cristo resucitarán y se unirán con Cristo en las nubes. ¿De acuerdo? Luego el versículo 24 dice, luego el fin. Esta frase, luego el fin, se refiere al fin del milenio. O sea, aquí el apóstol Pablo ya no está hablando en este versículo tanto del milenio, nada más se está saltando esa parte y dice, luego el fin. O sea, después del milenio viene ya el fin. ¿De acuerdo? Dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cristo, después de reinar 1000 años, le entregará el reino a Dios el Padre. ¿De acuerdo? ¿Cuándo será esta entrega? Cuando, al fin, dice aquí, luego el fin. ¿Cuándo es el fin? Cuando terminen los 1000 años, Satanás sea completamente destruido, y entonces Jesucristo le entregará el reino al Padre. Por eso dice, luego el fin, cuando entregue el reino, Cristo, ¿sí?, a Dios el Padre. Dice, cuando haya suprimido, fíjense lo que dice aquí, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Sí? El versículo 25 dice, porque preciso es que reine. Entonces el reino de Cristo es obligatorio, es necesario, debe de reinar Cristo. Es algo forzoso en el plan de Dios que el reino de Cristo se establezca, porque en el reino de Cristo será suprimido también todo dominio, todo poder, toda autoridad, toda potencia será suprimida a los pies de Cristo. Dice, porque Cristo es necesario porque preciso es que Él reine, el versículo 25, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Se dan cuenta? Entonces dice aquí, es preciso, es decir, es necesario, es obligatorio, es forzoso. Se requiere que Cristo reine 1000 años para que absolutamente todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies.
Se requiere el reino, para que todo dominio, autoridad y potencia sea suprimida, dice el versículo 24, y luego el 26 dice, y el último enemigo, fíjense bien, que será destruido es la muerte. Apocalipsis 20 nos presenta ya la destrucción total de Satanás, después de que sea va a ser encerrado 1000 años, después por un poco de tiempo liberado y después arrojado al lago de fuego y azufre. Bueno, podemos pensar que entonces es Satanás el último que será arrojado, el último enemigo que será destruido, pero déjenme decirles que de Satanás procede el pecado y el pecado lleva a los seres humanos a la muerte. Entonces cuando está hablando aquí de la muerte está hablando de Satanás, del pecado y de la misma muerte, porque esa es la secuencia. Satanás es el que origina el pecado y el pecado nos lleva a la muerte. Entonces el postrer enemigo que será destruido es la muerte, es decir, Satanás, el pecado y la misma muerte. Es el último enemigo. Entonces, para que el último enemigo sea destruido, ¿sí?, se requiere que Cristo reine. Gloria a Dios por eso. Entonces, fíjense, en Romanos leímos que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de nuestros pies, porque somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Entonces debajo de nuestros pies será aplastado Satanás. Y podemos orar en este sentido. Podemos decir el día de hoy, Dios mío, en el nombre de Jesús, Dios de paz, aplasta a Satanás en este día. Y Dios va a responder de esta manera. Por supuesto que sí. Satanás será aplastado en nuestras vidas cuando él intente seducirnos a ciertas cosas para pecar y llevarnos a la muerte. Entonces nosotros estamos cubiertos porque el Dios de paz aplasta a Satanás. Qué tremendo, bajo nuestros pies. Podemos orar de esa manera. Entonces, aquí 1 Corintios 15:25 nos habla de esto. Nos habla de este asunto. Que es preciso que Cristo reine hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Bueno, es decir que el reino de Cristo en esta tierra es necesario, donde Jesucristo tenga que señorear sobre todos los pueblos, naciones y reinos, para que absolutamente todos y cada uno de sus enemigos sean colocados debajo de sus pies. Qué tremendo. Me faltan algunas cosas, pero solamente quiero decir ya este último versículo, con esto termino. Fíjense bien, dice Isaías 9:7. Dice aquí, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite en el reino de Cristo. Entonces podemos ver que la paz que vendrá en el reino de Cristo no tendrá límite alguno, no habrá absolutamente nada que se pueda oponer a esta paz, porque cada vez que se levante algún ruin, algún hombre con malos pensamientos, algún hombre con palabras perversas o que comienza a fabricar iniquidad para hablar en contra de Dios, en contra de Jesucristo, entonces no será eso un obstáculo para la paz. Dios se encargará de esa persona, Jesús se encargará de esa persona para que, insisto en esto, rectifique sus caminos arrepintiéndose o por su pecado muera. Pero la paz no tendrá límite, o sea, no habrá nada que obstaculice la paz en el reino de Cristo. Nada, absolutamente nada va a impedir que la paz permanezca en el reino de Jesucristo. Bueno, si quieren apunten quien está apuntando, Zacarías 9:10, donde habla de paz en las naciones y el señorío de Cristo de mar a mar. Entonces, ahí habla de paz sobre todas las naciones y su señorío de mar será de mar a mar. Bueno, vamos a dejarla aquí y continuaremos más adelante. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu reino que viene pronto, y sabemos que en este reino, Señor, pues la paz permanecerá. No habrá nada que detenga
la paz que sobrepase nuestros pensamientos y nuestros corazones. Una paz, una seguridad, una prosperidad, una tranquilidad verdadera, Señor. Y te damos gracias porque aún en este tiempo podemos experimentar esa paz y esa tranquilidad. Tal vez el ambiente por fuera no es así, pero en nuestro interior, en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, sí podemos experimentar la paz y la tranquilidad que proceden del Príncipe de Paz, Jesucristo. Yo te pido, Señor, por todos mis amados hermanos, por esta amada iglesia, Señor, que tú has levantado, para que cada familia y cada persona puedan reposar y descansar en ti, porque tú eres nuestro príncipe de paz. Y tu palabra dice, y el Dios de paz. Oh Padre, tú eres el Dios de paz. Señor, que haya paz en cada corazón, que haya paz en cada pensamiento, que haya paz en cada familia, Señor. Señor, que haya paz en este estado de Zacatecas, que haya paz en esta nación. Señor, tú eres el príncipe de paz. Trae paz, Señor, en el nombre de Jesús. La paz viene, Señor, con tu reino. Señor, pero oramos por tu iglesia para que podamos experimentar esta preciosa paz que procede de ti. En el nombre de Jesús, oh Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.